Aquella mañana de enero de 1943, la nieve cayó sobre Berlín, silenciosa como un secreto enterrado. En las calles vacías, el viento esparcía cenizas de los edificios bombardeados, y el cielo permanecía gris, pesado, como si el universo mismo anticipara el colapso inminente. Pocos sabían, en ese momento, que la maquinaria bélica más poderosa jamás construida estaba a punto de ser destruida no solo por tanques y aviones, sino por algo mucho más frágil y mucho más peligroso: en la información. En un búnker subterráneo de Bletchley Park, Inglaterra, hombres y mujeres trabajaban bajo la tenue luz de lámparas, rodeados de máquinas que zumbaban y hacían clic como insectos metálicos. No portaban armas, no marchaban en formación, desconocían el olor a pólvora y el sabor del miedo en el campo de batalla. Pero cada línea de código que descifraban, cada mensaje interceptado que traducían, era una bala disparada directamente al corazón del Tercer Reich. Eran fantasmas silenciosos, invisibles para los ojos de la historia que aún no se había escrito. Y lo que hicieron allí, en ese complejo oculto entre los árboles ingleses, cambiaría el curso de la civilización. La guerra había comenzado con el rugido de los Stukas sobre Varsovia, con el avance implacable de las divisiones Panzer a través de Francia, con la conquista de Europa en cuestión de meses. Hitler había prometido 1000 años de gloria. Sus tropas marchaban con la certeza de los dioses. La esvástica ondeaba sobre París, sobre Praga, sobre Oslo. Todo el continente parecía inclinarse ante la voluntad de un solo hombre. Pero mientras las banderas nazis se alzaban en los mástiles de las capitales conquistadas, un pequeño equipo de matemáticos lingüistas y criptógrafos inició una guerra distinta, una guerra librada en códigos y frecuencias de radio, una guerra que los generales alemanes jamás imaginaron poder perder. La máquina se llamaba Enigma, creada para ser irrompible. Era el orgullo de la ingeniería alemana, un dispositivo que transformaba los mensajes militares en secuencias de letras aparentemente aleatorias. Cada mensaje pasaba por rotores que giraban en combinaciones astronómicas, creando billones de posibilidades. Los alemanes creían que era imposible descifrarla. Creían que sus comunicaciones eran absolutamente seguras, y esta creencia los llevó a la negligencia. Transmitían órdenes de batalla, movimientos de tropas, posiciones de submarinos, planes de ataque, todo codificado, todo considerado invisible. Pero nada permanece invisible para siempre. Alan Turing tenía una mirada penetrante. Sentado frente a su propia creación, una máquina electromecánica bautizada como BOM, observaba la rotación de los cilindros, escuchando el rítmico clic de las conexiones eléctricas que probaban miles de configuraciones por minuto. No se trataba solo de matemáticas, era intuición, era arte. Turing había comprendido algo fundamental: la debilidad de Enigma no residía en la máquina, sino en los hombres que la operaban. Los operadores alemanes cometían pequeños errores, utilizaban frases predecibles, repetían patrones, y estos errores microscópicos bastaban una sola palabra, un solo hábito, y la puerta blindada se abría. Cuando se descifró por completo el primer mensaje, nadie gritó, a nadie celebró. Solo reinó un profundo silencio, como si todos en la sala comprendieran la magnitud de su logro. Ahora, podían escuchar las conversaciones secretas del enemigo. Podían leer las órdenes de Hitler incluso antes de que sus generales las ejecutaran. Pero este conocimiento conllevaba una terrible carga, porque usarlo implicaba el riesgo de revelarlo. Si los alemanes sospechaban que Enigma había sido descifrada, cambiarían los códigos de inmediato y todo estaría perdido. Entonces comenzaba el juego más cruel de la guerra, a saber dónde atacaría el enemigo. Y a veces, ser impotentes. Existía un término para ello, acuñado en las sombras de los servicios de inteligencia en sacrificio calculado. Las ciudades serían bombardeadas sin previo aviso. Los barcos se hundirían sin ser rescatados. Los hombres morirían porque salvarlos revelaría el secreto. La elección era imposible, pero necesaria. Winston Churchill, con un puro entre los dedos y los ojos cansados, recibía los informes descifrados cada mañana. Lo sabía, sabía que cada decisión de no actuar era una sentencia de muerte para compatriotas inocentes. Sabía que la historia lo juzgaría por ello, pero también sabía que perder el acceso a los códigos alemanes significaba perder la guerra.
y perder la guerra significaba el fin de todo. En el Atlántico Norte, los submarinos alemanes cazaban en manadas, emergiendo de las profundidades como depredadores invisibles. Hundían a montones cargueros aliados, cortando las líneas de suministro que mantenían a Inglaterra con vida. La batalla del Atlántico parecía perdida. Los convoyes navegaban a ciegas, vulnerables, esperando el torpedo que podía llegar en cualquier momento. Pero entonces algo cambió. Sutilmente los convoyes comenzaron a desviarse de las zonas de patrulla alemanas. No siempre, para no levantar sospechas, pero sí lo suficiente. Los submarinos regresaban a sus bases sin objetivos, confundidos, informando de mares vacíos donde debería haber habido presas. Los almirantes alemanes lo atribuían a la mala suerte, a la buena fortuna británica, al destino. Jamás imaginaron que cada movimiento de sus submarinos se registraba en tiempo real, que sus coordenadas se conocían incluso antes de ser transmitidas. En las oficinas de Bletchley Park, jóvenes mujeres trabajaban turnos de 12 horas, operando las máquinas Bombe. Venían de universidades, de familias humildes, algunas aún adolescentes, y fueron reclutadas en secreto. Firmaron juramentos de silencio que les impedirían revelar lo que hicieron allí, incluso después de terminada la guerra. Muchas de ellas jamás contarían a sus hijos el papel que desempeñaron. Trabajaban en habitaciones sin ventanas, bajo el peso de un secreto que no podían compartir, sabiendo que cada línea de código descifrada significaba vidas salvadas, batallas ganadas, tiempo ganado. Pero nadie las aplaudiría. Nadie sabría sus nombres. Eran las heroínas invisibles de una guerra que solo celebraría a los generales. Y a medida que avanzaba el invierno de 1943, los alemanes empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Sus ataques eran anticipados, sus emboscadas descubiertas, sus fuerzas sorprendidas donde deberían tener ventaja. Había espías, pensaban. Traidores se habían infiltrado en el alto mando. La paranoia creció. Oficiales fueron interrogados, ejecutados por supuesta traición. Pero nunca sospecharon la verdad. Nunca miraron sus propias máquinas Enigma e imaginaron que lo imposible había sucedido. Porque admitirlo sería admitir que toda la guerra estaba comprometida. Sería admitir que luchaban a ciegas mientras el enemigo lo veía todo. La información fluía ahora como un río subterráneo, invisible pero devastador. Se conocían todos los planes alemanes, se seguía la pista de cada refuerzo, se explotaba cada debilidad. Cuando Rommel se preparaba para atacar en el norte de África, los británicos ya sabían dónde, cuándo y con cuántos tanques. Cuando la Luftwaffe planeaba bombardear Londres, los cazas británicos ya esperaban a las altitudes adecuadas. La guerra seguía siendo sangrienta, seguía costando millones de vidas, pero la balanza había comenzado a inclinarse, y los alemanes no entendían por qué. Hubo un hombre en particular cuya captura lo cambió todo. Era mayo de 1941, y el U-110, un submarino alemán, se vio obligado a emerger tras un ataque con cargas de profundidad. La tripulación abandonó el barco, pero este no se hundió. Marineros británicos abordaron el submarino y encontraron intacta una máquina Enigma completa, con sus libros de códigos, rotores y configuraciones mensuales. Fue como encontrar las llaves de la bóveda del enemigo. La máquina fue transportada en absoluto secreto a Inglaterra. Oficialmente, el U-110S había hundido con todo a bordo. Los alemanes nunca lo supieron, y esa ignorancia los condenó. La primavera de 1944 trajo consigo el olor a tierra mojada y la sensación de que el mundo estaba a punto de partirse en dos. En las playas de Normandía, la arena aguardaba la sangre de miles. En los cuarteles generales aliados, los mapas cubrían las paredes. Cada línea representaba el destino de hombres que aún no sabían que morirían. En Bletchley Park, las máquinas trabajaban sin descanso, descifrando mensajes que revelaban cada obstáculo, cada mina, cada búnker que los alemanes habían construido a lo largo del muro atlántico. La invasión se acercaba. Hitler lo sabía, pero no sabía por dónde. Los alemanes esperaban el ataque en Calais, el punto más cercano a Inglaterra, la opción militar obvia
y lógica. Y los aliados hicieron todo lo posible para que siguieran creyendo esto. Crearon ejércitos fantasma, divisiones enteras que solo existían sobre el papel y en falsas transmisiones de radio. Colocaron tanques inflables en campos ingleses, visibles desde el aire y convincentes a distancia. George Patton, el general más temido por los alemanes, fue puesto al mando de esta fuerza imaginaria. Y funcionó, porque los alemanes leyeron sus propios mensajes interceptados que confirmaban la presencia de Patton en Dover, los preparativos en Calais, todo lo que los aliados querían que creyeran. Pero Bletchley Park leyó las respuestas alemanas. Leyó la disposición de sus tropas, la ubicación de sus divisiones Panzer, y vio claramente que la ilusión funcionaba. Cuando las primeras oleadas de desembarco llegaron a las playas de Normandía el 6 de junio, los alemanes fueron tomados por sorpresa. No del todo, pues la defensa fue feroz y brutal, pero sí desprevenidos en lo crucial. Las divisiones blindadas que podrían haber aplastado la cabeza de playa estaban lejos, a la espera del ataque fantasma en Calais. Y cuando finalmente recibieron órdenes de avanzar, ya era demasiado tarde. Los aliados habían consolidado su posición. La puerta de entrada a Europa estaba abierta y Hitler, en su búnker, gritaba a los generales que no podían comprender cómo todo había salido tan mal, cómo sus planes perfectos habían fracasado, como el enemigo siempre parecía ir un paso por delante. Pero el secreto no radicaba solo en descifrar mensajes. Se trataba de gestionar el conocimiento, de decidir cuándo actuar y cuándo fingir ignorancia. Había un arte oscuro en ello, una matemática de la muerte. Si los aliados ganaban todas las batallas de las que tenían conocimiento previo, los alemanes descubrirían el patrón. Por lo tanto, era necesario sufrir algunas bajas. Era necesario sacrificar piezas en el tablero para proteger al rey. Existía un término militar para esto, acuñado en los pasillos secretos de la inteligencia, bajas aceptables. Pero no había nada aceptable en saber que los hombres morirían para proteger una máquina, para preservar un secreto que ni siquiera podían comprender mientras sus vidas se consumían en el barro y la sangre. En Bletchley Park, nadie hablaba abiertamente del tema, pero todos sentían el peso. Cada mensaje descifrado conllevaba una decisión invisible, tomada por hombres en Londres, en Washington, hombres cuyos nombres jamás aparecerían en los periódicos. Decidían qué convoyes desviar y cuáles dejar que se estrellaran directamente contra los torpederos. Decidían qué ciudades alertar sobre los bombardeos y cuáles dejar dormir tranquilas hasta que las sirenas sonaran demasiado tarde. Y estas decisiones los corroían por dentro, lentamente, como un veneno, porque ganar una guerra de esta manera significaba cargar con el peso de todas las vidas que podrían haberse salvado, pero no se salvaron. Significaba mirarse al espejo y ver no solo a un héroe, sino también a un verdugo. Hubo historias que nunca se contaron, como aquella noche en que un mensaje descifrado reveló que la Luftwaffe bombardearía Coventry con toda su fuerza. Churchill fue informado, tuvo tiempo para evacuar la ciudad, dispersar a los civiles, salvar a Miller, pero los alemanes estaban probando nuevos sistemas de radionavegación, y si Coventry era evacuada, sabrían que sus códigos estaban comprometidos. La decisión se tomó en silencio, sin evacuación, sin aviso. Y cuando las bombas cayeron aquella noche de noviembre, la ciudad ardió como una hoguera bajo el cielo negro. Murieron más de 500 personas, y Churchill se llevó este secreto a la tumba, sabiendo que la historia podría juzgarlo como un monstruo o como un salvador, dependiendo de qué verdad se contara. Pero la guerra continuó, indiferente a la culpa o la redención. En el este, el ejército rojo avanzó como una marea imparable, haciendo retroceder a los alemanes por las tierras que habían conquistado con tanta arrogancia. Stalin no tenía acceso a los códigos Enigma, pero Churchill compartió información selecta, suficiente para ayudar, pero no para revelar la fuente, y los soviéticos utilizaron cada fragmento de inteligencia con una brutalidad eficiente. No tenían tiempo para sutilezas ni sacrificios calculados, simplemente avanzaron, implacablemente, dejando tras de sí una estela de ciudades destruidas y ejércitos aniquilados. En Alemania, la paranoia se había vuelto endémica. Los oficiales de la Wehrmacht se miraban con recelo. Cada derrota se atribuía a la traición,
el sabotaje, la debilidad. Hitler culpaba a sus generales, los generales culpaban a sus subordinados, y nadie culpaba a la verdadera razón, que libraban una guerra a ciegas, mientras el enemigo veía a través de las sombras. La máquina Enigma seguía funcionando, seguía cifrando mensajes, y los alemanes seguían confiando en ella con absoluta fe, porque admitir lo contrario sería admitir que habían perdido antes incluso de que comenzara la batalla. En agosto de 1944, París fue liberada. Multitudes llenaron las calles, cantando, llorando y abrazando a los soldados aliados como si fueran ángeles descendidos del cielo. La esvástica fue arrancada de la Torre Eiffel y reemplazada por la bandera tricolor en Francia era libre. Pero pocos sabían que esta libertad se había conseguido no solo con tanques y fusiles, sino también con códigos descifrados y secretos celosamente guardados. Que cada movimiento de las tropas alemanas en retirada había sido anticipado, cada emboscada evitada, cada contraataque previsto. Los alemanes huyeron de París porque no les quedaba otra opción, porque estaban rodeados por fuerzas que parecían saber exactamente dónde estarían incluso antes que ellos mismos. Y al llegar el otoño, la maquinaria bélica nazi comenzó a desmoronarse desde dentro, no solo militarmente, sino también psicológicamente. Los soldados alemanes luchaban ahora sin esperanza, defendiendo una causa ya perdida. Pero seguían luchando porque no conocían otra opción, porque la propaganda seguía clamando por armas secretas y victorias definitivas, porque Hitler seguía prometiendo que la historia se revertiría, que la providencia seguía estando del lado de Alemania. Pero la providencia, si es que existía, había elegido otro bando, y ese bando tenía algo que los alemanes jamás tuvieron, a la capacidad de leer el futuro a través de las palabras del propio enemigo. Bletchley Park nunca se detuvo, incluso cuando la victoria parecía segura. Las máquinas seguían funcionando, los mensajes seguían descifrándose, porque la guerra aún no había terminado, y cada día que pasaba costaba vida. Cada mensaje descifrado significaba el regreso a casa de un soldado, una familia librada de terribles noticias, una madre con menos dolor, y quienes trabajaban allí, bajo luces tenues y presión constante, lo sabían. Sabían que su trabajo era invisible, pero no carecía de sentido. Sabían que cuando la guerra finalmente terminara, nadie sabría lo que habían hecho. Pero aún así lo hicieron por deber, por honor, por la silenciosa convicción de que algunos sacrificios valen la pena, incluso cuando nadie jamás sabrá que se hicieron. En esa obra había momentos de extraña belleza, cuando se descifraba un mensaje particularmente complejo, cuando los patrones se alineaban a la perfección y el caos se transformaba en claridad, se experimentaba una sensación de trascendencia, como si, por un instante, fuera posible ver a través del velo de la realidad y vislumbrar algo fundamental sobre la naturaleza de la información, del orden, del significado. Alan Turing lo sintió. Para él, las matemáticas no eran meros números fríos, sino música, poesía, escrita en ecuaciones, y al contemplar sus máquinas, no veía solo herramientas de guerra, sino ventanas a algo superior, algo que perduraría mucho después de que se lanzara la última bomba y el último soldado regresara a casa. El invierno de 1945 llegó con un frío que parecía congelar no solo el aire, sino el tiempo mismo. Entre las ruinas de Alemania, ciudades enteras eran esqueletos de hormigón y hierro retorcido. Berlín ardía bajo el constante bombardeo aliado, y cada noche el cielo se iluminaba con explosiones que convertían edificios en polvo y recuerdos en cenizas. En las calles, los civiles vagaban entre los escombros como fantasmas, buscando comida, buscando refugio, buscando alguna señal de que la pesadilla estaba terminando. Pero el final se acercaba, inevitable como el amanecer, y traería consigo no la paz, sino el ajuste de cuentas definitivo. En los últimos meses de la guerra, los mensajes de Enigma comenzaron a cambiar de tono. Ya no eran órdenes de ataque ni planes de conquista. Eran solicitudes de refuerzos inexistentes, informes de posiciones defensivas ya caídas, súplicas desesperadas de comandantes rodeados que sabían que no recibirían ayuda. Bletchley Park
Lo leía todo, cada palabra cargada de desesperación, cada transmisión un epitafio para el imperio que había prometido durar 1000 años. Los criptoanalistas no sentían placer alguno en ello, solo una profunda melancolía, porque incluso los enemigos eran hombres, e incluso los hombres que servían al mal sangraban, lloraban y llamaban a sus madres cuando la muerte se acercaba. Hitler se encontraba en su búnker bajo Berlín, rodeado de mapas de un imperio que ya no existía. Movía divisiones fantasmales sobre mapas obsoletos, ordenaba contraataques imposibles y prometía victorias con ejércitos aniquilados semanas antes. Sus generales no se atrevían a contradecirlo, simplemente asentían y se marchaban en silencio, conscientes de que presenciaban el fin no solo de un régimen, sino de una ilusión, la ilusión de que la voluntad y la ideología podían vencer a la realidad y a la información, la ilusión de que un secreto podía permanecer oculto para siempre. En abril, cuando el Ejército Rojo rodeó Berlín, las transmisiones alemanas se volvieron caóticas y fragmentadas, mensajes cortos y desesperados, a menudo incompletos. Bletchley Park continuó descifrándolos, pero ya quedaba poco por averiguar. La guerra estaba decidida. Lo que quedaba era solo carnicería, el inevitable colapso de algo que ya estaba muerto, pero que aún no había dejado de moverse. Las calles de Berlín se transformaron en trincheras. Cada edificio, una fortaleza. Cada manzana, un campo de batalla, y entre los escombros, soldados adolescentes con uniformes demasiado grandes luchaban con armas que apenas sabían manejar, porque todos los veteranos habían muerto o habían huido. A finales de abril, se interceptó un último mensaje del búnker de Hitler. Era breve, codificado con el mismo sistema Enigma que los alemanes aún creían indescifrable. Bletchley Park lo descifró en minutos. Decía únicamente que él permanecería en Berlín hasta el final. No se mencionaba la fuga, la rendición, ni la negociación, tan solo el final. Y 2 días después, el mundo supo que Adolf Hitler había muerto, de un balazo en la cabeza, en lo profundo de aquel búnker que se había convertido en su tumba. La guerra en Europa había terminado. El Tercer Reich, que había prometido la eternidad, había durado 12 años. Y durante al menos la mitad de ese tiempo, cada palabra que pronunció en secreto fue escuchada por aquellos a quienes juró destruir. Cuando se extendió la noticia de la rendición alemana, las calles de Londres estallaron de júbilo. Quienes habían vivido durante años con miedo a las bombas, bajo el racionamiento y la incertidumbre de cada mañana, por fin podían respirar. Abrazaban a desconocidos, bailaban en las plazas y cantaban hasta quedarse afónicos. Churchill apareció en el balcón del Palacio de Buckingham junto a la familia real, y la multitud rugió como si presenciara la mismísima apertura del cielo. Pero en Bletchley Park, la celebración fue más silenciosa. Hubo alivio, lágrimas y abrazos entre compañeros que habían trabajado codo a codo durante años, sin hablar jamás de lo que realmente hacían. Pero también estaba el peso de lo que sabían y nunca podrían contar. En los días posteriores a la rendición, los aliados comenzaron a descubrir la verdadera magnitud de los horrores nazis. Los campos de concentración fueron liberados y el mundo presenció imágenes que parecían imposibles de creer. Cuerpos apilados como leña, personas reducidas a esqueletos vivientes, cámaras de gas disfrazadas de duchas. Se acuñó la palabra genocidio, porque no existía un término para describir tal magnitud de maldad. Y mientras el mundo observaba con horror e incredulidad, una pregunta silenciosa flotaba en el aire: ¿cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Y por qué nadie había hecho nada antes? La verdad era compleja y dolorosa. Bletchley Park había interceptado mensajes que mencionaban las operaciones de los campos, las deportaciones masivas y las ejecuciones sistemáticas. Pero estos mensajes eran vagos, codificados con eufemismos e incluso descifrados. Su verdadero significado era difícil de comprender. Trato especial, han reasentamiento en solución final. Palabras que ocultaban atrocidades inimaginables. E incluso, cuando la verdad comenzó a salir a la luz, se decidió priorizar la victoria en la guerra, porque liberar Europa era la única manera de acabar con los campos. Porque destinar recursos a rescates específicos podría comprometer el esfuerzo bélico general. Porque, en el frío cálculo de la estrategia militar,
Algunos horrores debían continuar hasta que todo el mal pudiera ser erradicado de una vez por todas. Pero esta lógica no hacía que las imágenes fueran menos devastadoras, ni las preguntas menos dolorosas. Y para quienes habían trabajado en Bletchley Park, para quienes habían leído los mensajes y sabían lo que ocurría meses antes de que el mundo se enterara, el peso de la culpa era enorme. Habían ayudado a ganar la guerra, habían salvado innumerables vidas, pero no las habían salvado a todas, y aquellas a las que no salvaron atormentarían sus sueños para siempre. Tras la guerra, Bletchley Park fue desmantelado, las máquinas fueron destruidas, los documentos fueron guardados bajo llave y clasificados como alto secreto durante décadas. Quienes habían trabajado allí volvieron a casa y jamás volvieron a hablar de lo que habían hecho. Algunos regresaron a sus pueblos y se convirtieron en maestros, secretarios, amas de casa. Guardaban en su interior uno de los mayores secretos de la historia moderna, pero se lo llevaron a la tumba sin revelarlo jamás, porque habían jurado guardar silencio, porque comprendían que, incluso después de la victoria, exponer los métodos podría comprometer futuras operaciones de inteligencia, porque comprendían que algunos secretos son demasiado grandes para ser contados, incluso cuando el silencio duele. Alan Turing regresó a la vida académica, continuando su investigación sobre máquinas pensantes, inteligencia artificial y la naturaleza de la conciencia. Pero nunca pudo hablar de su mayor logro, nunca pudo decir que había contribuido a ganar la guerra. Y años después, cuando fue perseguido por el gobierno británico por su homosexualidad, cuando fue sometido a tratos humillantes, cuando su vida fue destruida por leyes crueles, nadie salió en su defensa, porque nadie sabía lo que había hecho. Porque el héroe que salvó a millones murió solo, envenenado, olvidado, sin que el mundo conociera su nombre. Y esta injusticia es quizá la más dolorosa de todas las ironías de la guerra. Pasaron décadas antes de que la verdad comenzara a salir a la luz. Los documentos se desclasificaron gradualmente. Los supervivientes de Bletchley Park, ya ancianos, finalmente pudieron contar sus historias. Y el mundo descubrió que la victoria en la Segunda Guerra Mundial no solo se logró en los campos de batalla, sino también en silenciosas salas donde mentes brillantes descifraron códigos imposibles. Que el secreto que derrocó al Tercer Reich no fue un arma, sino información. Que la guerra más sangrienta de la historia no la ganaron solo los soldados, sino también matemáticos, lingüistas y operadores de máquinas que trabajaron en las sombras y salvaron al mundo sin que nadie lo supiera. Hoy, al mirar hacia atrás, vemos Bletchley Park como un hito en la historia de la inteligencia, la informática y la criptografía. Vemos los orígenes de las computadoras modernas, los sistemas que rigen nuestra vida digital, la revolución tecnológica que transformó el siglo XX, pero en aquel entonces era solo un grupo de personas comunes haciendo cosas extraordinarias, guardando secretos inconfesables, tomando decisiones terribles y viviendo con las consecuencias en silencio. No buscaban la gloria, no esperaban reconocimiento, simplemente hicieron lo que había que hacer porque alguien tenía que hacerlo, y ellos poseían las habilidades necesarias. En invierno, la nieve sigue cayendo sobre Bletchley Park, silenciosa y blanca, cubriendo los edificios que ahora albergan un museo, preservados como monumentos a algo que estuvo a punto de olvidarse. Los visitantes recorren los pasillos donde las máquinas BAM trabajaban incansablemente, donde jóvenes mujeres operaban rotores y descifraban mensajes que cambiaron el destino del mundo. Y cuando el viento sopla entre los árboles, casi se puede oír el eco de aquellos días, el clic de las máquinas, el susurro de voces que discutían patrones en códigos, el peso silencioso de decisiones que salvaron vidas y condenaron otras. El secreto que derribó al Tercer Reich no se guardaba en la bóveda de un banco ni en un búnker subterráneo. Se llevaba en el corazón de gente común que hizo lo imposible y luego volvió a casa y jamás volvió a hablar de ello. Fue la prueba de que a veces las guerras se ganan no por la fuerza, sino por la inteligencia, no por el número de soldados, sino por la calidad de la información. Y que los verdaderos héroes suelen ser aquellos cuyos nombres nunca aparecen en los libros de historia,
cuyos rostros nunca se inmortalizan en estatua, pero cuya obra resuena a través de las décadas invisible y eterna, como el eco de una máquina que aún cruje en las sombras de la memoria. Si esta historia te impactó, dale a me gusta. Comenta qué fue lo que más te sorprendió de este secreto que cambió la guerra. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque el próximo episodio te llevará al interior de la habitación más oscura de la historia moderna. Una reunión secreta. 12 hombres alrededor de una mesa. Una decisión que vaporizaría 200.000 vidas en segundos. ¿Qué se dijo en esa sala? ¿Quién dudó? ¿Quién insistió? ¿Y cómo durmieron después? Dentro de la habitación donde decidieron bombardear Hiroshima. No te lo pierdas.